Hola a todos, soy Jorge Miranda y en el día de hoy vamos a hacer uso del módulo ADC del DCPIC 33FJ32MC204. La clase pasada habíamos hecho uso de los registros que configuran al oscilador del DCPIC como también a los puertos de entrada y salida digital. En esta ocasión vamos a utilizar los puertos pero ya en modo analógico. Entonces, para la cual tendré que configurar algunos registros que van a estar asociados al módulo ADC. Para poder programar esto, tengo que leer o tengo que acceder a la hoja de datos de este dispositivo y voy a poder visualizar toda esta información. Básicamente lo que yo puedo observar es que puedo configurar el ADC de este dispositivo para que se configure y trabaje a 10 bits de resolución o si no a 12 bits. ¿Cuál es la ventaja que sea 10 bits? Es que yo puedo usar 4 canales simultáneamente, por las cuales la velocidad de conversión va a ser de 1.1 millones de muestras por unidad de segundo a la cual yo puedo operar. En contraste, cuando es de 12 bits, en la cual se obtiene mejor resolución, opera a una velocidad que es la mitad cuando es de 10 bits. Entonces, dependiendo de la aplicación, uno tiene que elegir si es de 12 bits o de 10 bits. ¿Cómo configuramos eso? A través de los registros. Como es un dispositivo de arquitectura de 16 bits, cada registro va a estar, cada registro va a estar, en este caso, determinado por una longitud de 16 bits. Entonces, para acceder a cada uno de esos registros, tendré que ir a su manual. Voy a minimizar esto y acá puedo observar los siguientes registros. Básicamente todos estos registros de acá van a agregar cierta funcionalidad al ADC del DCPIC. No voy a usar todos, voy a usar solamente algunos, resaltando por qué los uso, obviamente. Entonces vamos a iniciar el código. Para iniciar el código tendremos que usar, como en la primera clase, el entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Abrimos el entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Le damos en New Project, Standalone Project. Elegimos el dispositivo DCPIC 33FJ32MC204. Damos Next, elegimos Simulator. Esperamos a que se visualice el compilador X16. Le damos Next, elegimos la carpeta. Lo voy a guardar en Desktop. Voy a crear una carpeta ADC DCPIC 33FJ. Dentro de esta carpeta voy a guardar el ADC, el proyecto ADC 33FJ. A continuación voy a dar en Header File, le doy New, donde dice X16 Header, le pongo la palabra config, borro todo el comentario, voy en Window, Target Memory Views, Configuration Bits. A continuación voy a elegir que el modo del oscilador va a ser el primario con PLL, que el Watchdog Timer se encuentre desactivado, y nada más que configurar. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es generar el código fuente. Voy a generar el código fuente de todo esto de acá, dándole clic en este botón. Copio todo y lo pego en mi archivo config.
Listo. Hecho eso, procedo a guardarlo. Voy en Source Files, donde dice CMain File, le pongo un nombre y acá voy a incluir el archivo de cabecera. Le pongo la directiva include. Voy a definir el valor de cristal, perdón, voy a definir el valor de la frecuencia de ciclo de instrucción. Pongo hashtag define, la directiva define fci, y quiero que sea de 2 millones, es decir, 2 MHz. A continuación borro esto de acá. Voy a incluir la librería libpic30.h. Listo. A continuación, lo que voy a hacer es declarar una función llamada adc-init, void adc-init, void punto y coma, y acá afuera lo voy a definir. Void adc-init, void, abro, cierro llaves, y acá voy a escribir todo el código para la configuración del ADC del DCP. Lo que voy a hacer dentro de la función principal va a ser configurar los PLL del DCP. Esto de acá se hace rutinario y ya lo vamos a recordar. Y siempre lo vamos a tener que hacer. Entonces, ahora para saber esta configuración voy a ayudarme de la PPT. Y bueno, básicamente para calcular la frecuencia de ciclo de instrucción llamada FCI, tengo que dividir la frecuencia llamada FOSC dividido entre 2. Pero para calcular FOSC dice que depende de la frecuencia, en este caso de la frecuencia del cristal que le voy a agregar, que le voy a poner de 4 MHz multiplicada por un valor M y dividida entre valor N1, N2. Estos tres de acá se van a modificar mediante el uso de registros. Entonces, para la configuración de esto, vamos a tener que acceder a estos registros. Entonces, voy a colocar acá. Entonces, si yo ya elegí que la frecuencia de ciclo de instrucción quiero que sea de 2 MHz, entonces eso implicaría de que, ¿eso qué implicaría? Si yo sé que es de 2 MHz, entonces todo esto de acá, todo lo que está acá, debería ser 4 MHz. Para que todo esto de acá sea 4 MHz, el único modo es que todo este factor sea la unidad. Y una posible solución a eso sería que m valga 4, n1 valga 2 y n2 valga 2. Entonces coloco que m sea igual a 4. ¿Qué más? El otro requisito es que n1 sea igual a 2, n2 sea igual a 2. Entonces para realizar eso de ahí vamos a tener que acceder al siguiente registro.
Esto hace que configure m igual a 4. Luego coloco clkdiff bits punto coloco igual a 0x00 y clkdiff bits punto pll pre igual 0x00. Entonces, con estas dos instrucciones que están acá abajo, configuro de que n1 y n2 sean igual a 2. Con esto que cumplo, que la frecuencia de ciclo de instrucción sea igual a 2 MHz. Entonces ya está toda esta configuración. Lo que voy a hacer ahorita es configurar el ADC. Declaro la variable, bueno, declaro a la función, lo voy a definir acá abajo y lo voy a llamar mediante la siguiente línea de comando. Entonces lo que faltaría acá sería definir qué es lo que va a hacer ADC init, que tiene que ver con la configuración del ADC. Luego de esto voy a entrar en un bucle while, 1, abro y cierro llaves. Ahora, para la configuración del ADC de este DCPIC, lo que vamos a tener que hacer es acceder a esos registros. Vamos a leer poco a poco a esos registros. El objetivo va a ser configurar el ADC para que trabaje a 12 bits, es decir, para que trabaje en modo de 12 bits. Es decir, el máximo valor va a ser de 4095, ¿no? O sea, van a haber 4096 posibles valores. O sea voy a obtener una mejor resolución. Vamos a leer algo del apt. Vamos a ir más abajo. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Es el registro AD1PCFGL. ¿Qué es lo que hace esto de acá? Básicamente lo que va a hacer es configurar los puertos o los pines del puerto que tienen la facultad de ser analógicos. Y eso lo podemos encontrar en los pines cuya nomenclatura tienen el AN, ¿no? Por ejemplo, AN0, AN1, AN2, está por acá, AN3, AN6, tienen la posibilidad de trabajar como entradas analógicas. Entonces yo tengo que elegir uno de ellos, ¿no? Porque estoy trabajando en modo de 12 bits. Supongamos que yo quiero que elija el AN0 como entrada analógica, ¿no? Entonces yo ya sé que por acá va a entrar la señal que va a variar entre 0 y 3.3 voltios, porque este DCPIC trabaja a 3.3 voltios como voltaje óptimo, ¿no? Más allá de eso se puede quemar el dispositivo. Entonces, por tal motivo, tengo que hacer uso de este registro. Entonces, para que el pin, por ejemplo, el pin RA0 esté en modo analógico, este bit que está acá debe estar en un valor 0. Creo que por defecto ya está en modo analógico, pero no perdemos nada si si lo escribimos. Entonces voy a comenzar con eso. RA0 RA0 que se encuentre en modo analógico. RA0 como pin analógico. Para que se dé eso, tengo que acceder a registro AD1 PCFGL bits.pcfg0 igual al 0. Está en modo analógico. ¿Cómo lo comprueban? Viendo en el datasheet, ¿no? Listo, ya dimos el primer paso, importante. Una vez hecho eso,
tenemos que ahora acceder a los otros registros. Por ejemplo, el AD1 con 1, el AD1 con 2, el AD1 con 3 y a los que van a elegir el canal para, para el uso de la conversión analógico a digital. Entonces, los pasos de conversión del ADC, del DCPIC, se van a poder representar de la siguiente manera. Va a haber un paso llamado el paso del muestreo, que consiste en lo siguiente. Lo vamos a modelar de la siguiente manera. Suponemos que la señal que vamos a muestrear, si yo quiero muestrear, tiene que haber un elemento que lo que haga es mantener el valor de la señal que voy a tratar de representar en un formato binario. Ese paso se va a llamar el tiempo de muestreo, es decir, el tiempo en el cual la señal, o en este caso el voltaje que me va a ofrecer la señal, está conectado a un condensador de muestreo. Una vez hecho eso, el condensador, o en este caso se va a modelar un interruptor que se va a desconectar. Ese inicio, esa desconexión de este interruptor se va a entender como el inicio de una conversión, es decir, el condensador que va a almacenar el voltaje que ingresó va a ser traducido en un formato binario. Eso es importante porque estas dos cosas se van a tener que hacer uso, o sea, para hacer estas dos cosas se va a hacer uso de unos respectivos bits. Ese bit se va a llamar el ASAM. Ese ASAM que indica, ese ASAM me va a indicar si mejor dicho, si el muestreo se va a hacer en modo manual o si se va a hacer en modo automático. Eso con respecto al muestreo. Con respecto a la conversión va a haber otros bits llamados SSRC, que lo que me va a indicar es lo siguiente: el inicio de la nueva conversión, ¿no? O sea, el inicio de la conversión del voltaje que ha sido mantenido por el condensador. Entonces, para configurar esto de acá, tengo que acceder a los registros ADCON. Por ejemplo, en el ADCON 1, en el AD1 con 1, voy a tener que seleccionar el modo, si va a ser la operación en 12 bits o en 10 bits. Eso me lo indica este bit que está acá, que pertenece al AD1 con 1. Este X hace referencia al número del ADC. Esto de acá contiene varios ADC. Yo voy a usar el ADC1. Es por eso que le voy a poner AD1 con 1. Entonces voy a colocar que esté en modo 12 bits. Para que se logre eso, este bit que se encuentra aquí debe estar en un valor 1. Entonces voy a colocar acá 12 bits. Coloco AD1 con 1 bits punto igual a la unidad. Una vez hecho eso, voy a elegir cómo se va a almacenar los datos. Si va a ser entero, si va a ser entero con signo, si va a ser fraccionario o si va a ser fraccionario con signo. Lo voy a dejar por default que sea entero, un número entero, es decir, que solamente represente números enteros positivos, para la cual tengo que acceder al mismo registro y configurar a estos bits que estén en 00. Entonces que sea acá representación de números enteros. Colocaría AD1 con 1 bits.for igual a 0x00 punto y coma. Una vez hecho eso, lo que tengo que hacer ahora va a ser, si quiero que la conversión, o quiero que el muestreo, perdón,
se dé de forma manual o de forma automática. Voy a hacer que sea de forma manual, o sea que dependa del usuario. Para hacer ello, dice que tengo que colocar el bit ASAM a un valor de 0. A un valor de 0 hace que sea manual. Entonces colocaría que el inicio de muestreo sea manual. AD1 con 1 bits.asam igual a 0. Luego, con respecto al inicio de la conversión, hay varias fuentes de posibles inicios de conversión. Esto está en su hoja de datos. Por ejemplo, cuando el tiempo de conversión ya acabó, perdón, el tiempo de muestreo terminó, lo que se va a dar inicio es al tiempo de conversión. Entonces, para yo poder iniciar un tiempo de conversión, o en este caso para poder iniciar la conversión del valor almacenado, lo que tengo que hacer es, primeramente, elegir cuál va a ser las posibles fuentes de inicio de conversión. Dice que si configuramos a estos bits, si le damos el valor o estos bits 000, indica que la conversión va a ser en forma manual. Es decir, nosotros vamos a tener que setear un bit o borrar un bit para que se dé el inicio de una conversión. Pueden haber otras posibles fuentes de conversión. Por ejemplo, la interrupción por el timer. En este caso va a ser por un temporizador. Luego puede ser por el módulo PWM como también una interrupción externa. O puede ser también un modo automático. Es decir, el DCPIC tiene la posibilidad de trabajar en muestreo automático y conversión automática. Es decir, que ya no dependa del usuario el uso de la escena. Entonces, para elegir una de estas fuentes, o sea, fuentes de posible inicio de conversión, vamos a tener que acceder a estos bits y vamos a colocar un respectivo código. Voy a hacer que sea en forma manual, es decir, colocaré todo este código que está acá, estos 3 bits a niveles ceros. Y primeramente voy a buscar en qué registro se encuentra. Y podemos observar que se encuentra en el AD1 con 1. Entonces voy a colocar lo siguiente, que el inicio de la conversión sea manual. AD1 con 1 bits.ssrc igual a 0 binario 0 0. Bueno, ya acabamos esa parte. Ahora vamos a ir al registro AD1 con 2. Básicamente este registro lo que me va a ofrecer es lo siguiente. Si yo sé que lo que yo voy a convertir en un formato digital es una señal que va a variar entre 0 y 3.3 voltios, yo puedo quizás escalar esos valores límites, ¿no? O sea, supuestamente el valor límite negativo es el 0 voltios y el máximo positivo es el 3.3 voltios. Pero yo puedo colocar otros tipos de voltajes, es decir, puede ser 1.5 como el máximo positivo y el mínimo negativo como menos 1.8
y la diferencia igual me daría 3.3 voltios, que está bien. Entonces, esa elección, ¿cómo yo lo doy? Para hacer uso de esa elección, tengo que hacer uso de este registro. Básicamente, la configuración de un respectivo código me va a indicar cuál va a ser el voltaje máximo positivo, que va a estar dado por el voltaje referencial positivo y el voltaje referencial bajo, que es el que está acá. Si yo supongo que mi señal que va a estar, mi señal que va a ingresar por el AN0 va a estar en el rango de 0 a 3.3 voltios, entonces voy a colocar el código que está arriba, porque dice de que la señal va a variar entre ABSS y ABDD. ¿Quién es ABSS? ABSS dice que es un, bueno, es una conexión, es un bit en sí, es un pin. Es un pin de este DCPIC. Si tú colocas ABSS a tierra y ABDD a 3.3 voltios, estás indicándole que lo que está ingresando por el RA0 va a variar entre estos dos voltajes. Si yo colocara acá solamente 1.3 voltios, le indicaría que la señal que está aquí solamente sea representable desde 0 a 1.3. Mayores a eso, ¿qué va a pasar? Se va a saturar, ¿no? Se va a truncar ahí nomás. Yo voy a hacer que se coloque a 3.3. Y acabamos esta parte de acá. Luego Luego tenemos que elegir el canal que se va a convertir, pero acá me indica cuando el AD12B, o sea, cuando estamos trabajando en AS 12 bits, cuando le colocamos 1, dice que estos registros, estos bits que están acá, no se implementan, dice. O sea, por defecto creo que va a ser el CH0. Pero igual hay que colocarlo, no perdemos nada. Colocaría AD1 con 2 bits igual a CPHS igual a 0, 0B, 0, 0. Luego el voltaje referencial positivo que sea igual a 3.3 voltios, o sea, ABDD, y el voltaje referencial negativo que sea igual a ABSS. Para hacer ello colocaba esto de acá. Luego, una vez hecho eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para hacer la conversión, me va a tomar 14 veces TAD. El objetivo es ¿cuál es el objetivo? Que la conversión sea lo más rápido posible. Entonces, ¿yo cómo configuro el TAD? Dice que el TAD va a depender de dos cosas. Si vamos a utilizar la frecuencia de ciclo de instrucción, se va a calcular de esta manera. Como el TCI multiplicado por 1 más ADSS, que son un conjunto de bits que pertenece a un registro y se configura de la siguiente manera. Dice que el TAD se genera de dos posibles maneras. Uno, mediante la frecuencia de ciclo de instrucción multiplicado por estos bits, o si no, mediante el ADC, mediante el circuito RC interno del ADC. Entonces tenemos que seleccionar cuál de ellos vamos a elegir. Para que las operaciones sean mucho más rápidas, hay que elegir que provenga de la frecuencia de ciclo de instrucción. ¿Eso cómo se logra? Se logra primeramente accediendo al registro AD con
AD1 con 3. Colocamos que esos TAD provengan del reloj, ¿no?, que estamos usando. Entonces colocaría lo siguiente: AD1 con 3 bits punto igual a 0. Luego voy a colocar que AD1 con 3 bits punto ADSS se iguala 2. AD1CHS 0 bits punto chona igual a 0 y AD1CHS esto que está acá indica que el voltaje positivo o que el AN0 va a ser el pin positivo y el que está arriba indica que el voltaje referencial L es el pin negativo. Entonces, una vez que hice todo esto, ahora lo que tengo que hacer es encender el ADC. Para encender el ADC, en el registro AD1 con 1 hay un bit llamado AD-ON, que indica que el modo va a estar operativo. Lo coloco al último, AD1 con 1 bits punto add-on igual a la unidad, encender AS. Una vez que hice eso, lo que voy a hacer es llamarlo y lo va a configurar de tal manera como lo que hicimos. Luego voy a dar inicio a una conversión de la siguiente manera. Accedemos al registro AD1 con 1, indica que el bit llamado SAM indica que se va a iniciar un muestreo, ¿no? Entonces, para hacer eso, iniciamos a una muestra, ¿no? Dar inicio al muestreo. Colocamos AD1 con 1 bits punto SAMP igual a la unidad. Colocamos un delay de 100 microsegundos como tiempo de muestreo. Colocamos AD con 1 bits punto SAM igual a 0 para acabar el muestreo. Cuando hacemos esto, automáticamente se inicia la conversión. ¿Cómo yo me doy cuenta si ya se convirtió la señal, el voltaje que está en el pin RA0 en un formato digital? Bueno, hay un bit llamado DON de registro AD1 con 1 que cuando está en 1 indica que la conversión se completó. Cuando está en 0 indica que está en progreso. Entonces yo voy a colocar un while AD1 con 1 bits punto DON. Cuando está en 0, supuestamente sigue en progreso. Cuando está en 1, como esto va a ser falso, se va a ir abajo. Entonces acá la conversión hecha. Entonces, ahora la conversión ya se realizó. ¿Cómo accedo a esos elementos? Se acceden a través de este registro. Va a haber un registro o un buffer que va a almacenar esos valores. Por ejemplo, este de acá, ADS1 buff1, perdón, buff0. Lo voy a almacenar en una variable int adcval, por ejemplo. Colocaría adcval igual a adc1
ADC1 buff 0. Y acá podemos observar, bueno, me había olvidado de configurar que el puerto B debe estar como salida. Me faltó colocar, es por eso que le puse el tris B igual a todos ceros para que estén en modo salida. Y acá también le agregué esto porque solamente quiero que el RA0 esté como analógico, lo demás quiero que esté como digital, ¿no? Y lo demás quiero que esté como salida también, ¿no? Todo el puerto B. Y lo que hago simplemente es visualizar la información analógica que aparece en el pin RA0 en el formato binario, ¿no? Acá he colocado 12 bits, perdón, 12 LEDs, en la cual va a reflejar los 12 bits de información digital que representa a esta señal analógica, ¿no? Cuando es 0, obviamente que es 0, ¿no? Si aumentamos,
va a aumentar en una forma vemos que es ascendente, ¿no? O sea, tiene que llegar, a que se encienda, tiene que llegar hasta el último para que todo se encienda, ¿no? O sea, tiene que llegar hasta su máximo nivel para que todos se puedan encender. ¿Eso qué indicaría? O sea, si le coloco al último, indicaría de que está bien todo el código, porque cuando todos se encienden indica que llegó el máximo valor y eso está correcto. Entonces, con esto de acá demostramos que el código funciona correctamente, todo el código con respecto a la S, y lo hemos representado mediante unos LEDs, ¿no? Que representan la información digital de lo que hay en el pin RA0, ¿no? Y bueno, con esto de acá concluimos esta clase 2. La próxima clase va a ser relacionado a lo que es la comunicación UART y para la próxima clase va a ser con respecto a la comunicación SPI, ¿no? Utilizando un DAC, un MCP, que es un conversor digital analógico. Bueno, nos vemos. Gracias.